vamos a poner el tema sobre la mesa. Ayer se dio a conocer la noticia del suicidio del exrector de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla. ¿Qué luces, qué sombras deja la muerte de este hombre que sin duda fue reconocido por muchas cosas, entre ellas por la promoción de la cultura en nuestro país? Saludo a Raúl Flores Lucio, que es nuestro director editorial, y también con él a Víctor Hugo Hernández. Adelante y buenas tardes. Hola Marta, quiero saludarte, buen inicio de semana de vacaciones y bueno, desde luego los temas y la información continúa. Víctor, ¿cómo estás? Qué gusto Raúl, saludarte. saludo, buenas tardes. Hablar de Raúl Padilla es hablar de uno de los hombres más poderosos del estado de Jalisco en los últimos 30 años. Sin duda, un hombre de gran influencia en muchos de los ámbitos legislativo, político, educativo, cultural, pero de estos hombres que finalmente lo mismo podría ser calificado como un líder moral de la Universidad de Guadalajara, como un cacique, ¿sí?, que no soltaba el poder por nada del mundo. Y es exactamente estos personajes que de alguna forma van pintando lo que es nuestro país, lo que es nuestras entidades, lo que es, digamos, y tú lo dibujas muy bien, Víctor, en esta lectura, este hombre que tiene una historia peculiar aquí en Jalisco, que lamentablemente dentro de las tragedias pues fue y estuvo presente en el suicidio de su padre también cuando él tenía 18 años de edad. Su padre, que también era un político renombrado hace ya muchos años y que finalmente, bueno, pues no estaba en el ánimo de la política de aquel entonces y bueno, decide quitarse la vida con una pistola que tenía en su escritorio y se quita la vida frente a su hijo Raúl y frente a un amigo de Raúl que seguramente lo marcaron para toda su vida. Pero hay muchas preguntas luego de este hecho que ayer se dio a conocer temprano, no muy temprano, quizás mediodía. Su hija Jessica todavía publicó en sus redes sociales temprano ayer que pues se iba al gimnasio como todas las mañanas, ella, y pues no mencionó absolutamente nada, ¿sí?, de lo que había sucedido con su padre, un hombre que también hace algunos años empezó a tener problemas de salud, ¿sí?, bajó de peso, se le veía demacrado, pero a fin de cuentas así fueron los últimos días. Digamos una pequeña introducción de este personaje, Víctor. Sí, Raúl, tú lo conoces mejor que nadie, vives allá en esta tierra y mucho del trabajo periodístico, pues de alguna manera tenía como referencia este personaje también, ¿no? Finalmente, de manera directa o indirecta, según tengo entendido, era sumamente poderoso e influyente allá en Jalisco y en el país, supongo. Y fíjate que, bueno, el suicidio siempre será un acto personal, un acto muy íntimo, un acto doloroso, que pues yo no lo voy a cuestionar. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el por qué un hombre se quita o no la vida? Yo creo que esa es una decisión muy personal y muy respetable con todo lo que ello implica. Más bien yo vería la ficha de este personaje a la luz de un hombre que es paradójico y que nos ayuda a entender qué ha sido de este México, qué es y qué puede ser, ¿no? Un México que en muchos sentidos se ha construido a base de cacicazgos. Y cuando hablamos de cacicazgos, ya platicábamos en alguna otra ocasión, Raúl, contigo, y yo tuve el gusto de platicarlo, es que entras mucho en las luces y las sombras, entre los aciertos y los desaciertos, porque normalmente los cacicazgos se imponen a fuerza de batalla, de lucha, de balas, de muertes, y luego, bueno, terminan haciendo de las suyas, ostentando el poder, enriqueciéndose, pero también en algunos casos hay excepciones donde esos caciques también marcan para bien el destino o la ruta de una región, de un país, de un estado, de un municipio. Y yo creo que este es el típico ejemplo de un hombre de luces y sombras, ¿no? Que por un lado, pues bueno, vivió entre las reglas de la política sucia y limpia, pero también contribuyó y creó a instituciones tan importantes y sólidas como fueron pues la FIL de Guadalajara, que soy una institución que le ha dado renombre a Guadalajara. Entonces, hacer un juicio de estos personajes siempre es un poco difícil, ¿no? Porque finalmente pues tienen sus luces y sombras. ¿Qué puede uno decir? ¿Bueno o malo? Pues dependerá también de cómo
¿En qué bastión estés tú? Sí, y lo dices muy bien. A ver, estos personajes, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la vida profesional en varias ocasiones, desde hace muchos años, desde que dejó la dirigencia de la famosa Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG, que era pues un grupo de mala fama, de delincuentes, por llamarle de alguna forma, asaltaban, robaban, sí, todo lo que en aquel entonces se hacía precisamente, andaban armados, y era lo normal que anduvieran armados, y esto era parte precisamente de este grupo. El prototipo de los grupos porriles universitarios que existieron en muchas universidades. Y años después, sí, estos mismos personajes que tuvieron esta experiencia en sus tiempos de estudiantes, ahora los veías codearse con el rey de España, con el príncipe de Asturias, con los premios Nobel de literatura, recibiendo a los grandes personajes. Así es de contraste este personaje, pero me centro sobre Raúl Padilla. Fíjate, y bien lo decías, hombres de luces y sombras. ¿Qué se le puede reconocer a Raúl Padilla ahora a horas de su muerte? Sin duda, tú lo mencionaste bien, la Feria Internacional del Libro, un evento que le ha dado luz a los libros de habla hispana en el mundo. Es la feria internacional más importante de habla hispana luego de la alemana, ¿sí? Y esto hay que recordar, bueno, tuvieron desde luego su apoyo en aquel entonces con incluso un exgobernador de muy cuestionada fama, sobre todo por sus adicciones al alcohol, Enrique Álvarez, sí, que seguramente lo recordarás, que luego fue fiscal con Carlos Salinas o procurador con Carlos Salinas de Gortari. Sí, también hay que recordar que en aquel entonces, bueno, hubo también gobernadores que apoyaron en aquel entonces esta idea. Pero ¿cuál es la trascendencia de la FIL? Me parece que ese es, digamos, el legado más importante que deja Raúl Padilla, y quien conoció a Raúl Padilla era un hombre sumamente inteligente, un hombre brillante, incansable siempre de proyectos, de estar proponiendo siempre cosas, siempre tenía una idea nueva, llegaba acompañado siempre de sus carpetas con proyectos que seguramente en su mente y con su equipo de trabajo generaba. Sí, y por otro lado, la oscuridad del manejo del presupuesto público, ¿no? Esta serie de empresas para universitarias, gasolinerías, centros deportivos, hoteles, inmobiliarias, sí, empresas que uno diría, ¿cuál es el fin de una universidad pública? No es la de tener empresas, no es la de tener gasolinerías, no es la de tener escuelas privadas de inglés que son muy exitosísimas, el famoso Prolex, y que uno se pregunta por qué el Prolex, que es un sistema de escuelas de idiomas, que todo mundo queremos estar en el Prolex, sí, pero para los estudiantes de la UDG ese beneficio no era igual. ¿Por qué? Y esas son las cosas que de alguna forma siempre se ha señalado, ¿no? Un hombre de mucha influencia en la vida política, llegó a tener una gran influencia en el Poder Judicial de Jalisco, en el Poder Legislativo, y creó esta red, digamos, por llamarle de una forma, pues de filias y de favores a través de nombrar a miembros del Consejo Universitario. 3 rutas principales: líderes sindicales de trabajadores, líderes sindicales de académicos y desde luego la FEG, que luego se convirtió en la Federación de Estudiantes Universitarios. 3 pilares que además le quitaron la facultad, esto ya fue por 1989, de que el rector fuera electo por el gobernador, es decir, el Consejo Universitario le proponía ternas al gobernador de entonces y el gobernador en turno seleccionaba al rector. ¿Qué hizo Carlos Rivera Cebes, un gobernador de aquel entonces? Sí, le quitó precisamente y le dio las facultades a la universidad para que a través del Consejo Universitario solamente ellos escogieran a los rectores. Y de ahí se fortaleció ese cacicazgo de Raúl Padilla, en donde se le decía aquí el famoso licenciado, cuando tú hablabas de el licenciado, todo el mundo sabía a quién se refería uno. Fíjate, qué historia tan apasionante platicas, Raúl. Y fíjate, me quedo yo pensando, bueno, un cacicazgo ejercido por un gobernador, de alguna manera, entrega para un proceso democrático más abierto que a su vez termina en un cacicazgo.
Y digamos que es la historia que se repite en muchas partes del país por la falta de pesos, contrapesos y de amarres más directos que permitan que existan instituciones consolidadas y que respeten más la institución por la institución que por los personajes que se enquistan, se quedan, controlan, dominan y luego hasta heredan a la familia, porque también eso lo hemos visto, ¿no? Pero fíjate, Raúl, que también me quedé pensando en algo y no sé cuál tu opinión, que personajes como este señor Raúl Padilla, su nombre, su prestigio, su fama pública, su legado, va a quedar ahora muy sujeto, fíjate qué paradójico, a el proyecto de gobierno que se consolide en este país. Porque si es un proyecto de país más pro derecho, más empresarial, ya hemos visto de estas divisiones, seguramente será apreciado y bien ponderado. Pero si entra un proceso o se consolida un país de izquierda más del corte de Andrés Manuel López Obrador, como él lo ve, pues va a quedar como un personaje satanizado en la historia. Qué paradojas de la vida, ¿verdad? Pero y deja decirte que Raúl Padilla era de izquierda. Hace muchos mira, años. Qué interesante. Sí. A ver, era. Él tuvo una relación muy, muy cercana con todos ellas, esa camada de gente de izquierda que llegó a nuestro país y que luego durante los años, estoy hablando de los años 70, ¿sí? De alguna forma muy cercano, Álvaro Ramírez Ladeví, que convirtió, digamos, en esa muestra de izquierda de aquellos años, ¿sí? No, o sea, a ver, fue de izquierda. Y sin duda, bueno, se apoderó también en una forma pues muy inteligente del PRD Raúl, de Jalisco. Perdón, se me fue el audio, pero bueno, permíteme que te diga, ¿quién en su juventud? Dicen que el no ser de izquierda en su juventud es un error, pero seguir siendo de izquierda de adulto es un error. Hay quien dice eso, ¿eh? Bueno, la verdad es que dentro de la tragedia personal que seguramente se vive, y hay quien ha dicho a lo largo de esta mañana, Víctor, que un personaje como Raúl Padilla no podía dejar su destino en una forma sin claridad. Hay palabras para poder explicar mejor eso. Es decir, un personaje como él, controlador, que no permitía de alguna forma que hubiera áreas que se abrieran, y cuando se intentó hacer a través de un exrector de la universidad era su mano derecha, Carlos Briceño, y que a fin de cuentas cuando llegó a la rectoría lo quiso desconocer y finalmente el Consejo Universitario corre a ese rector, a Carlos Briceño, y se suicida a los días luego de este hecho. O sea, un personaje como Raúl Padilla no podía dejar las cosas, digamos, su futuro en la incertidumbre. Por eso híjole, a veces cuesta un poco trabajo decidir esto, pero es un hombre que no podía dejar al futuro una incertidumbre. Me parece que es parte de esta decisión. ¿Qué sigue? Y esa es la pregunta que hoy se hacen muchos aquí en Jalisco. ¿Qué va a seguir con la universidad? Sí, ahora debo decirte que independientemente de sus luces y sombras, mi querido Raúl, indudablemente un hombre muy sui generis y muy diferenciado, ¿no? Porque no cualquiera hace lo que este hombre hizo, para bien o para mal, eso también. Las personalidades, las maneras de ser, pues los hombres hacemos juicios de los hombres, pero será el tiempo y la historia quien lo ponga en su dimensión correcta. De acuerdísimo contigo. ¿Qué sigue? A ver, teníamos ya 2 años, 3 años con un pleito muy personalizado entre el actual gobernador Enrique Alfaro y concretamente la universidad, pero focalizada al tema de Raúl Padilla, ¿sí? ¿Y por qué? Porque a pesar de que Raúl Padilla no tenía más que la presidencia de la FIL, todos saben que tenía una gran influencia en este asunto y por eso el gobernador estaba enfrentado. Y fíjate cosa curiosa, cosas de la vida, ¿no? Sí, cuando era rector el papá del actual gobernador, fíjate, Enrique Alfaro, sí, él precisamente estaban en sus años de juventud, tanto Raúl Padilla como su hijo. De hecho, Enrique Alfaro es más joven que Raúl Padilla, ¿sí? Y de ahí, bueno, se dice que de alguna forma ese maltrato que pudo haber al papá del actual gobernador puede ser uno de los orígenes de esto, aunque yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero cómo la vida y la política te van poniendo en diferentes escenarios. Y termino con esto. La pregunta es, ¿qué va a pasar con ese pleito entre el gobernador
y la Universidad de Guadalajara. ¿Qué va a pasar con esa persecución que decía López Obrador de los caciques de las universidades, donde en muchas ocasiones mencionó a Raúl Padilla, ¿sí? Y sobre todo, un hombre que tenía el control de todos los hilos de la universidad y muchos de la vida política de Jalisco. ¿Qué es lo que va a suceder hacia adelante? Hay quien ya prevé una carnicería dentro de los liderazgos de la universidad, otros prevén que de alguna forma los conflictos pueden aminorar entre el gobierno del Estado y la universidad. Y finalmente yo termino con una reflexión que también es a la que nos lleva esto. La Universidad de Guadalajara, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una universidad? De la UNAM, del Poli, de la Metropolitana, de la Universidad de Guadalajara. Es tener buenas universidades. Y la Universidad de Guadalajara, si bien se mantiene en los primeros 10 lugares de las mejores universidades del país, está muy lejana de los rankings internacionales. Imagínate, los rankings internacionales, si la universidad que tiene el mayor puntaje en las primeras 1000 universidades del mundo es el TEC de Monterrey, ¿sí? Y que está ubicado en el número 500 del ranking de las mejores universidades del mundo, ¿sí? Luego vendría la UNAM, ¿sí? Y ahí sucesivamente. La Metropolitana, la UDG, y me parece que es exactamente el punto donde tendríamos que concentrarnos, lograr que la Universidad de Guadalajara se siga consolidando y siga escalando números de las mejores universidades de México, sí, y lógicamente del mundo, sí, y que vaya cumpliendo con su cometido, que es precisamente el de la investigación, el de la educación, el de la preparación de los estudiantes. Menos política. Quizás menos negocios, quizás y más educación. Y Raúl, también yo agregaría menos cacicazgos, cero cacicazgos. Yo creo que ya es tiempo de ir evolucionando y cambiando la cara de este país y haciendo a un lado los cacicazgos que al final del día no son buenos. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo, Raúl. Saludo.